señores, me perdonen por favor. Desde que los españoles vinieron a este lugar, quedamos esclavizados sin tener tierra ni hogar. 3 siglos largos, señores, el indio triste sufrió, hasta que luego en dolores la libertad lo alumbró. Del cura de Guanajuato toditos se han de acordar, murió como buen soldado por darnos la libertad. La independencia de México fue un importante proceso histórico que se caracterizó por la lucha de clases entre los criollos y los bandos españoles. En este podcast analizaremos las 4 etapas de lucha y los antecedentes que llevaron a los criollos a reclamar la autonomía y la libertad. Esta lucha se desarrolló en 4 etapas. Primero observaremos los antecedentes de esta lucha para después dar inicio a las etapas que se llevaron a cabo. Estos son los antecedentes. La pobreza, sequías, hambrunas e impuestos fueron un detonante debido a la desigualdad y condiciones precarias, para que los criollos fueran abrazando la idea de gobernarse de forma autónoma. El criollismo. Los criollos se esforzaron por construir una personalidad propia que los separara de los europeos, que alaba las culturas prehispánicas. La independencia de las 13 colonias. Estas colonias se independizaron de Inglaterra al igual que las colonias españolas. Estaban descontentos, acto basado en la Ilustración francesa, buscando una igualdad por naturaleza, el poder del pueblo sobre los gobernantes y la capacidad de abolirlo o cambiarlo. La Revolución Francesa. Gracias a la muerte del rey francés Luis XVI, se demostró al mundo que era posible derrocar a un gobierno absolutista e injusto. Además de que la invasión francesa a España dejó a la Nueva España sin un gobierno sólido, lo que permitió que el proceso fuera mucho más fluido. La Ilustración. Los criollos fueron impulsados por ideas de la Revolución Francesa, y a los independistas americanos entre esas ideas estaban: todas las personas tienen derecho y debían ser respetados. Derrocaron el poder absoluto, el Estado debe tener el poder y no el rey, sino el gobernante. Abusaba del poder y autoridad del pueblo, tenía el derecho de derrocarlo. La primera etapa fue llamada inicio. En esta etapa los criollos, militares y corregidores como indicadores del movimiento armado, con la participación de miles de personas imprimiendo un carácter social. La conspiración de Valladolid y Querétaro. En esta conspiración de Valladolid asisten sacerdotes, militares, licenciados con la finalidad de crear una junta de gobierno aliada con la conspiración de Querétaro, pero en el caso de ambas fueron descubiertas. Sin embargo, en la conspiración de Valladolid, los principales conspiradores fueron detenidos. En el caso de la conspiración de Querétaro, en la que asistían Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz y su esposo, estuvieron de acuerdo en derrocar al gobierno peninsular con ayuda de los indígenas y establecer un gobierno autónomo. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla hace sonar las campanas de la iglesia reuniendo a todos los independistas y pronuncia su famoso grito de Dolores, un discurso que motivó a rebelarse contra el gobierno actual español. Al principio, el ejército insurgente controló importantes regiones como San Miguel, Celaya, Salamanca y Guanajuato, después de tomar la Alhóndiga de Granadinas. Sin embargo, después ocurrió la muerte de Miguel Hidalgo en 1811. La segunda etapa se llamó organización. Esta fue tras la muerte de Miguel Hidalgo y este movimiento quedó a cargo de Morelos, que formó un ejército disciplinado con carácter político. Del movimiento se inició con la organización de un Congreso Constituyente y la promulgación de la Constitución de Apatzingán de 1814, en la que se consignaba la soberanía de la nación, la división de poderes, la abolición de las castas y el reparto de los bienes riquezas, entre otras cosas.
Estas fueron algunas batallas que se tomaron. Fue la toma de Zacatecas, que fue la victoria insurgente, la batalla de Zitácuaro, victoria realista, sitio de Huajuapan, victoria insurgente, batalla de Tenancingo, victoria insurgente. El 14 de septiembre fue leído el documento de Morelos titulado Sentimientos de la Nación. En él planteó la independencia total, romper todo el vínculo con España y retomó los principios constitucionales de igualdad, soberanía y derechos del hombre. En octubre de 1814 se promulgó el derecho constitucional para la libertad de la América Mexicana, primera Constitución de México. La Constitución de Cádiz de 1812 establecía la soberanía residente en la nación y no en la monarquía, la división de poderes, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, los derechos individuales a la educación, a la libertad y a la propiedad, la religión católica como única también. La tercera etapa. En esta etapa fue llamada la resistencia. Después del fusilamiento de Morelos, los insurgentes se dispersaron en guerrillas, mientras que en España el rey regresó al poder tras la derrota de Napoleón en 1815. Juan Ruiz de la Apódaca inició una política de reconquista en la Nueva España, en la cual por un lado se daba amnistía y una campaña que perseguía a los insurgentes. Otros caudillos que continuaron con la lucha tras la muerte de Morelos fueron: en el sur, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo; en el Estado de México, Nicolás Bravo, Pedro Asencia e Ignacio López. Y principalmente brotes comandados por Vicente Guerrero en las montañas del sur, en Veracruz y en el Bajío. Después de estas acciones militares, los insurgentes no pidieron el indulto, fueron cayendo poco a poco. Para 1819 solo quedan algunos brotes guerrilleros. Luego está la cuarta etapa. En esta etapa, llamada consumación, después de 10 años de guerra, en España lograron el restablecimiento de la Constitución Liberal de Cádiz, obligando al rey Fernando VII a jurarla. En 1820 la Junta proclamó una serie de decretos en contra del poder de la Iglesia: supresión del fuero eclesiástico, reducción de diezmos, abolición de órdenes monásticas y abrogación de la Inquisición. En la Nueva España, el virrey Apodaca y la Real Audiencia juraron la Constitución Liberal y aplicaron las medidas expresadas, situación que afectaba los intereses y privilegios de los grupos de poder como la Iglesia, los grandes comerciantes, altos jefes del ejército y los terratenientes. Las élites conservadoras decidieron acabar con el dominio español para seguir conservando su poder. Para ello designaron al criollo Agustín de Iturbide como jefe militar para unir sus intereses con el de los principales caudillos insurgentes. Desenlace. La independencia no tuvo un desenlace bélico, fue finalmente un conjunto de acuerdos diplomáticos en los cuales se incluye el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, siendo tácticas de Agustín de Iturbide. Bueno, este fue un proyecto muy interesante. La investigación con los recursos que nos dio la maestra nos dio toda la información necesaria que necesitábamos para pues, continuar con esta investigación de la independencia de México. Sin duda fue algo pues, bastante interesante de realizar y que fue sentando bases en varios documentos que se nos proporcionaron. Fue un proyecto que nos dio pues bastante de qué pensar en las maneras y cosas y procesos y etapas que se llevaron a cabo en la independencia. De este tema. Esta página nos la proporcionó la maestra. En esta pude identificar diferentes causas en las cuales fueron externas e internas que provocaron el inicio de este evento. De esta manera pude saber el origen de este movimiento, las etapas de independencia, que en total fueron 4. Qué personajes intervinieron para que se pudiera llevar a cabo esta independencia, y también resaltar que los diferentes grupos sociales en los que estaban los peninsulares, africanos, criollos, mestizos, nobles, castas indígenas, entre otros,
Los peninsulares, la nobleza y criollos desempeñaron cargos de alto nivel, y los demás también tenían labores con diferentes objetivos, pero de menor cargo, obviamente por su origen. También participaron los caudillos, que con ellos se pudo consumir este movimiento independentista. Gracias. La conclusión de la independencia de México es que marcó el destino de nuestra nación y ésta construyó los cimientos para una nación libre, soberana e independiente. Esta independencia trajo la creación de nuevas instituciones, el abatir la desigualdad o acabarla hasta cierto punto en el que ya no hay, se presenta tanto hasta la fecha. Se evitó la paga de tributos y se le dio reconocimiento a todos los mexicanos. Este tuvo distintas etapas, las cuales crearon el México que es hoy en día. Y esto fue lo que dio inicio a todo lo que viene siendo México de hoy en día. Creó las constituciones que tenemos, creó varias ideas que tenemos hoy en día. En conclusión, la Guerra de Independencia de México, que fue contraída para buscar el fin del gobierno opresor y el fin de la explotación económica del pueblo mexicano, fue un momento decisivo en la historia de nuestro país por la lucha de la libertad y la autonomía de los pueblos, y aunque dejó miles y miles de muertos gracias a sus numerosas batallas y enfrentamientos contra el gobierno español, logró su objetivo. Y en el año 1821, gracias al general Agustín de Iturbide, que logró vencer a las fuerzas españolas junto con su ejército, se proclamó la independencia de México, y fue el 27 de septiembre de este mismo año que se reconoció gracias al Tratado de Córdoba. La independencia de México sentó las bases para la formación de esta nación independiente y fue un precedente muy importante para otros movimientos independentistas de toda la región, ya que buscaron seguir el ejemplo mexicano y luchar por su propia libertad y autonomía. La Guerra de Independencia fue un hito fundamental en la historia de México, ya que sentó las bases para el surgimiento de una nación libre y soberana. A pesar de que los desafíos no han desaparecido del todo, la independencia lograda ha permitido la consolidación de una identidad y cultura propia, y también pues ha abierto el camino para el desarrollo político, social y también económico del país.